Kiosco. Pues hay de todo en esta mañanera, ¿no? Hay de todo en esta mañanera y justo hablando de todo el ruido que se genera alrededor de, pues normalmente de cualquier tema, ahora el tema es justamente esta protesta de una sección magisterial frente pues, a todo lo que anunció ayer el presidente y frente a demandas que pues, han existido ahí, en donde hay también un diálogo, etcétera. Pero como esto, muchas cosas, y dice el presidente, eso luego impide, porque también hay agendas, ¿no? Agendas periodísticas y agendas políticas, eso luego impide ver temas de fondo e impide ver noticias, informaciones que no quieren que se vean y que son buenas. Por ejemplo, ahora algunos diarios sí destacan cómo vamos con el tema de la paridad peso-dólar, que ayer llegó a un nivel histórico, bueno, histórico con respecto a 2016, por lo menos, donde no se veía que el peso bajara de la cifra de 17.50. Nos encontramos en 17.48 y eso se destaca y de eso habla el presidente el día de hoy. También a propósito, a ver, tenemos la gráfica ahí porque tenemos el histórico, ¿no? Ahí lo estamos viendo como, pues, fundamentalmente desde 2020 se ha venido dando esta tendencia a más bien la apreciación del peso con respecto al dólar. Y entre 2021 y 2023 esto ha sido mucho más claro hasta este punto, donde ayer se registra por debajo de los 17.50 pesos por dólar. Esto, además de destacarlo, el presidente lo retoma a propósito de la conversación que no había contado con Carlos Slim, con el empresario Carlos Slim, que recientemente tuvo ahí en Palacio Nacional. Así es. Se reúne a menudo con este empresario, lo ha hecho en su finca, allá en Palenque. Y bueno, pues sí, hay que destacar que Slim es un empresario que tiene esta capacidad de interlocución con el presidente López Obrador y está inmerso a través de sus empresas en diversos proyectos de transformación, ¿no? De infraestructura. No está en la grilla Carlos Slim y llama la atención porque, de acuerdo a la expresión de López Obrador, pues Carlos Slim es un fifí, es un hombre que tiene mucho poderío económico, pero hay algunos aspirantes a fifís que se sienten incluso hasta más poderosos que Carlos Slim, pero Slim no anda en la grilla. Eso vale la pena hacerlo notar, porque sí hay algunos representantes empresariales que dicen va muy mal la economía, todo está cayéndose, pero en este caso Carlos Slim le reconoce a López Obrador la fortaleza del peso, le reconoce que hay confianza, la inversión extranjera directa, porque si el peso está fuerte es porque hay confianza en la economía mexicana. ¿Y por qué hay confianza? Por las decisiones que ha tomado López Obrador de no endeudarse, de no despilfarrar el dinero público, de darle a las empresas nacionales e internacionales la posibilidad de que se asienten en estos corredores industriales. Se están abriendo nuevos proyectos, el Transísmico, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas. Entonces, pues sí, como dicen los especialistas, hay un apetito internacional por México. Además, pues tenemos una zona, somos parte del TEMEC de América del Norte, tenemos una zona privilegiada y en ese sentido, pues dice López Obrador, Carlos Slim reconoce todo esto, mientras algunos no reconocen absolutamente nada y ni siquiera son fifís. Sí, es un contraste importante entre este sector empresarial o de iniciativa privada que entiende que se puede hacer negocio, que es un planteamiento del gobierno que ha tenido desde el principio, siempre y cuando se haga de manera legal y además no se haga de manera voraz. Porque otra de las cosas que lo vamos a ver en un momento más adelante con este gráfico que presenta el presidente sobre las condonaciones de impuestos, pues también Slim era gran beneficiario de eso en su momento, ¿no? Con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón. Y eso, pues ya recordemos las condonaciones de impuestos a grandes empresas. Bueno, las condonaciones se quitaron y estos grandes impuestos perdonados a las grandes empresas se quitaron. Seguramente las empresas de Slim pues también están siendo afectadas por eso y sin embargo hay una cooperación y hay un entendimiento de que las reglas del juego han cambiado, de que eso no implica que no pueda haber negocios y pues la relación es muy distinta que la que se tiene con otros empresarios que directamente lo que quieren es derrocar al gobierno, ¿no? Así como está
este grupo de Claudio X y otros más. Vamos a ver lo que a propósito de esta conversación comenta el presidente sobre cómo va la economía mexicana y por qué las grandes señales de confianza que existen a nivel incluso internacional en materia de inversiones. Coincide de que se está viviendo un buen momento para la inversión en México, que hay estabilidad económica, financiera, que México es de los países más atractivos para la inversión foránea. Tan es así que no deja de sorprender lo que está sucediendo con el fortalecimiento del peso. Ayer llegó a un nivel con relación al dólar que no se veía en 7 años. Entonces, esto es confianza. Pueden decir nuestros adversarios que son otros factores, sí, hay varios factores que intervienen, pero hay uno que es muy importante, la confianza. Es que se sabe de que hay finanzas públicas sanas, que el país no está endeudado, se sabe que no hay corrupción, se sabe que hay un auténtico Estado de Derecho, se sabe que hay gobernabilidad. Bueno, estaba dicho lo fundamental, se perdió el audio al final, ¿no? Se nos estaba perdiendo el audio, sí. Pero lo fundamental está ahí y también otra cosa planteaba el presidente hoy cuando decía sí hay informaciones que son de fondo y que de pronto ya incluso son rescatadas en algunos espacios donde normalmente lo que se hace es nada más golpear, ¿no? Hablaba sí. hoy en la mañana del espacio de Leo Zuckerman y que tiene diversos comentaristas que provienen también de estos sectores intelectuales como Grupo Nexos, ¿no? Así es. Ahora, o sea, sí reconoce el presidente que hay lucidez en ciertos sectores, en ciertos medios de comunicación, pero hay que destacar que esto es garbanzo de libra de pronto, ¿no? O sea, es una excepción a la regla. Y me llamó la atención cuando el presidente plantea, por ejemplo, en el caso de la prensa internacional que se encuentra verificando, supervisando, revisando lo que sucede en México, dice que estos corresponsales de The Wall Street Journal, The Washington Post, New York Times, hacen su periodismo en Polanco, hacen su periodismo tras reunirse con los dirigentes de Nexos, de Letras Libres, y que por eso reflejan una realidad que tiene que ver con el malestar de esos grupos de interés, no con lo que está pasando en México. O sea, no se ensucian los zapatos muy a menudo estos corresponsales, ¿no? Sí, pero luego también suceden fenómenos como que no entienden, o sea, que no haya ninguna correlación entre lo que ellos están registrando de la realidad y lo que reportan, por ejemplo, las encuestas. ¿Por qué la gente sigue apoyando un proyecto político, un proyecto de nación? ¿Por qué está feliz? No sé qué. Entonces, de pronto hacen pues sí, investigaciones donde lo que quieren es verificar lo que ellos están sosteniendo y lo que se encuentran son resultados distintos. Y en uno de estos casos de un estudio sobre por qué la gente está tan feliz con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues uno de quienes participan en esta investigación, en este reportaje o rescata sus resultados, pues justamente reporta que tiene que ver con los programas sociales y como que se dan cuenta de que hay algo que no están viendo y lo que es inédito es que salga en un espacio como el de La Hora de Opinar, de Leo Zuckerman. Vamos a ver un fragmentito de esto que relató el presidente, pero pues mejor veamos qué fue lo que se dijo ahí. López Obrador es tan popular. Y el jefe de oficina hace un viaje por el Istmo de Tehuantepec. ¿Ves los testimoniales? De repente, sí. Yo antes podía comer carne cada 2 meses. Sí. Ahorita podemos comer carne una vez a la semana. Sí. Testimoniales, además, conmovedores. Yo pensé que, al igual que mi abuelo y mi padre, me iba a morir trabajando. Ahorita, con lo que estoy recibiendo, puedo ahorrar y en 5 años pienso que podría dejar de trabajar.
Que esa es, en la base de la pirámide esto sí se ve. Mira, interesante, Que Guido. no. Si yo te quisiera decir los principales hallazgos muy brevemente. Es, ¿qué tenemos? Hay un cambio. Con Peña Nieto tocamos base, llegamos casi al fondo. Hay una muy baja apreciación de lo que hace el gobierno. Y entonces identificamos en el estudio que la expectativa de la acción gubernamental es muy baja. Entonces, por eso se puede percibir a un presidente bien evaluado, aunque la acción gubernamental esté con malas calificaciones en los distintos rubros. Esto se explica porque, aunque nosotros estamos muy metidos en la política, en la opinión pública, en lo que está sucediendo, la gente está muy concentrada, las grandes mayorías están concentradas en sacar adelante a su familia. Sí. La mayoría, por ejemplo, si partimos al país en dos, la mitad de la población está, de los votantes. Oye, se ve bien entusiasmado Leo Zuckerman cuando le están diciendo lo que sucede en el país. Y bueno, a ver, tampoco están descubriendo el agua tibia, o sea, tampoco están descubriendo la receta secreta de Kentucky Fried Chicken, ¿no? O sea, es muy claro que tenemos un gobierno muy preocupado por los programas sociales, por las transferencias directas y en efecto, pues la gente percibe un cambio de paradigma. Y una cosa es el círculo rojo, ellos representan el círculo rojo, y otra cosa es la realidad. Están muy distanciados de lo que tiene que ver con las vivencias de la población en general, ¿no? Sí, no, absolutamente. O sea, lo que de pronto llama la atención es cómo se intenta justificar, ¿no? Lo que pasa es que la gente no ve las malas calificaciones, lo que ve es lo que le pasa en su bolsillo. Qué raro Sí. que la gente esté preocupada por lo que pasa con su bolsillo. Bueno, pero esto fue parte de lo que relató a propósito de lo que es pues el resto de, o una parte importante de la prensa en donde este tipo de cosas pues no se están tomando en cuenta. Esta voz o estos puntos de vista o esta realidad, ¿no? A ras de suelo de lo que está sucediendo en el país y que de la que también están muy alejados, pues, por ejemplo, voces de la oposición, voces políticas de la oposición, que hoy el presidente hace esta relación histórica de cómo se fueron juntando, ¿no? Y que ahora además están siendo lideradas por Claudio X González, que a su vez está siendo financiado por Estados Unidos y empresarios afectados por la Cuarta Transformación. Hay que recordar los chats, por ejemplo, de Claudio X González con Alito y cómo fue él quien presentó Así por México, esta agrupación paraguas de PRI, PAN, PRD. Entonces, ahí están los hechos, nos remitimos a los hechos. En efecto, él está asumido como una especie de líder moral, pero es un hombre autoritario con esta vocación de ultraderecha, de estigmatizar, de ir en contra de las causas populares, ir en contra de los maestros. Ya pusimos ayer también este video que no hallaban en la mañanera, no lo encontraban. El presidente quería exactamente el que pusimos el día de ayer, en donde está Claudio X González dándole este consejo, casi una orden a Aurelio Nuño, el entonces secretario de Educación Pública, diciendo tienes que ir, tienes que intervenir, tienes que meter goles. Para Claudio X González, en su concepto, meter goles no es ayudar a la gente, es golpear a los maestros, someterlos, decirles lo que se tiene que hacer desde el centro, desde la comodidad de un escritorio, sin entender la realidad del país. Y por eso es exhibido otra vez Claudio X González, que es, podríamos decir, la punta del iceberg, ¿no? De todo un pensamiento. Él representa a varios empresarios, a varios conservadores que dicen, sí, tiene razón el señor, esto es de mano dura, así se resuelve, ¿no? Sí, que además no solo es un pensamiento, es una forma de operar y que la mano dura en su momento fue este consejo represivo y en este momento pues se ve a través de otras estrategias también, como todo lo que se ha construido alrededor de Mexicanos contra la Corrupción, que no nada más hace mal periodismo golpeador, sino también hace litigio estratégico y ahora vamos a ver en un reportaje de la revista Contralínea que pues incluso tiene operaciones financieras ahí muy extrañas. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente, que además retoma esto que ya le mostramos ayer, pero para recordarlo, y ahorita regresamos sobre los datos que tienen que ver con Mexicanos contra la Corrupción. Con el paso del tiempo se unió el PRI y el PAN desde la época de Salinas y surgió el PRIAN y luego se agregó el PRD y otros y ya se hizo un bloque conservador
reaccionario. Pero ¿qué pasa? Que el líder moral de todo ese bloque es Claudio X González. Es el que los articula a todos. ¿Cuánto les ha dado el gobierno de Estados Unidos para atacarnos? A ver si tienes la lista. Pero no solo el gobierno de Estados Unidos, sino también magnates del sector empresarial, muy hipócritas, que tiran la piedra y esconden la mano, pero están financiando a este bloque en contra de nosotros, porque la mayoría de estos personajes de las élites económicas eran los más beneficiados en el régimen pasado o en los gobiernos anteriores, en el antiguo régimen. Entonces es una jugada de dos bandas, la del presidente López Obrador, exhibir al gobierno de los Estados Unidos, pero también a quienes desde México están recibiendo estas donaciones y que andan supuestamente enarbolando causas que tienen que ver con el derecho de la prensa libre, de las mujeres, del medio ambiente, y al final lo que quieren es una tajada del pastel y además desestabilizar a un gobierno porque les iba muy bien en los regímenes anteriores. Ahí tenemos algunas de las donaciones. ¿Cómo está la cosa en lo que han recibido las llamadas organizaciones no gubernamentales, ¿no? Sí, hay una parte que tiene que ver con los montos que reciben diversas organizaciones no gubernamentales mexicanas por parte del gobierno de Estados Unidos. Una de ellas es, lo estamos viendo, es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, $2.3 millones entre 2018 y 2021. Pero también otros que no suenan, ¿no? Que de pronto pues son también voceros de cierta forma de pensamiento y de cierto tipo de investigaciones. El IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, ¿no? Normalmente también un gran crítico del gobierno, $1.58 millones entre 2017 y 2022. Y su presidente es el director de Reforma. Así es. Juan Pardinas, ¿no? Para Juan Pardinas. Entender también estos vínculos, cómo estos grupos tienen diversas caretas para presentarse, pero son los mismos hombres y mujeres, ¿no? México evalúa $750,000 entre 2021 y 2024. Ha recibido de los Estados Unidos, artículo 19, una buena cantidad, $2 millones de 2021 a 2024. Así es. Esta es una parte. Ahora, también están las donaciones a Mexicanos contra la Corrupción, donde una parte, digamos, del grueso que reciben, una parte proviene de la Embajada de Estados Unidos en México, que son $49 millones. Esto me parece que es entre 2019 y 2021. Y en el caso del resto de la cantidad que recibe en donaciones, pues ya estamos hablando de estos empresarios que están relacionados con grandes fundaciones o empresas que sabemos también son opositoras al gobierno de la Cuarta Transformación. $123 millones entre Kimberly Clark, de Claudio X González Laporte, el papá de Claudio X González, que tú dices desde es un junior. Sí. Fundación Maelba, de Valentín Díez Morodo. Fundación Caluz, de Antonio del Valle. Y el Sistema de Observaciones por la Seguridad Ciudadana, que fundó Alejandro Martí. Ahí está la fuente contralínea. Y son intromisiones indebidas, también hay que subrayar esto, del gobierno de los Estados Unidos. Y lejos de atender el llamado de López Obrador, lo que han hecho es doblar la apuesta. Es decir, recientemente Milenio dio a conocer que el Departamento de Estado va a seguir financiando a este tipo de organizaciones y que le subió el presupuesto, ¿no? A ver, montos destinados para investigaciones de mexicanos contra la corrupción, como dice el presidente, o a favor de la corrupción. Ahí está, investigación Pegasus, $412,000, investigación COVID, muertos invisibles, $912,000, que por cierto, muchas de estas investigaciones son de escritorio, ¿no? O sea, es de googlear, no es tanto de ir ahí a revisar lo que está sucediendo. Sí fueron a incomodar al hijo del presidente, sí fueron a intervenir de manera indebida en su casa,
pero no suelen ser investigaciones que cuesten mucho. Investigación Segalmex, No, pues, 523,000 pesos. Seguramente no, porque en realidad en lo que más se gasta Mexicanos contra la Corrupción es en su nómina, que son 29 personas y un montón de millones que se van para estas personas. Pero además no solo es que lo estemos especulando, si uno ve los reportajes, la calidad de los reportajes fácticamente, con evidencia, bueno, pues se puede dar cuenta de que pues no necesariamente le valió mucho dinero, pero sí es mucho dinero el que se les está dando, sin duda. ¿Y por qué es importante también esta relación de dónde provienen estas donaciones, además de Estados Unidos, estas empresas? Pues porque también Mexicanos contra la Corrupción, que se vende, miren, frente al SAT, de acuerdo con lo que dice la revista Contralínea, se vende como una organización sin fines de lucro que se dedica a la investigación científica o tecnológica, ¿no? Eso es frente al SAT. Sin embargo, en sus propios documentos indica que se dedica al periodismo, la investigación aplicada, litigio estratégico y movilización ciudadana. Es decir, es una organización política financiada desde el exterior y por empresas, y es una y también, digamos, económicamente estratégica, porque le rinde cuentas a empresas que no están de acuerdo con ciertas políticas públicas, por ejemplo, en materia de infraestructura, que afectan sus negocios. Por eso hemos visto tantos litigios estratégicos en contra de pues obras como Dos Bocas, el Aeropuerto Santa Lucía, el Tren Maya, por nombrar algunos. Sí, hoy son los reyes del amparo. Así es. Tienen muy buenos amigos en el Poder Judicial, les otorgan amparos como si fueran quesadillas, y por eso el presidente López Obrador tuvo que decidir que estas obras eran de carácter nacional, ¿no? De seguridad nacional, para que pudiera avanzar. De lo contrario, pues estaría empantanada la 4T. Entre otras cosas, también el presidente comentó de las empresas de comunicación y otras que recibieron favores de las administraciones anteriores, ¿no? Les condonaban impuestos. Ahora ya se metió el candado a la Constitución para que el presidente no tenga esa facultad. Ya se le quitó. Va a ser todo un tema, para el siguiente presidente o presidenta, porque por más que le presionen, no se va a poder la condonación de impuestos. Y no es poco lo que dejábamos de cobrar los mexicanos. Y eso sí, nos seguían aumentando el IVA, el ISR, o sea, los de abajo remando fuerte para que los de arriba no pagaran un solo centavo. Y además los de arriba nos decían que el problema éramos los de abajo, los que estábamos reme y reme, ¿no? O sea, el mundo al revés. El mundo al revés. Vamos a recordar, a partir de otra vez el corte de caja, o más bien el recordatorio de lo que fueron estas condonaciones en administraciones anteriores, vamos a recordar quiénes y de a cuánto les tocó. Hay que decir en favor de esta empresa y de las otras, de que era legal, porque por eso tenían el Congreso y por eso quieren seguir manteniendo la Corte del Poder Judicial, porque así todo se blanquea, todo es legal. Había un procedimiento en donde el presidente o el secretario de Hacienda condonaba los impuestos y era legal, podía hacerlo. ¿Qué fue lo que pasó con nosotros? Se modificó, está prohibido el que se condonen impuestos. Querían que se pusieran pues algunas excepciones, dijimos no, ninguna, prohibido. Estas listas las ha presentado el presidente López Obrador, no solo en la mañanera, están en su libro de A la mitad del camino. A ver, condonaciones de impuestos durante los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto entre 2006 y 2018. Se da a conocer esta cifra. Grupo Televisa, 20.488 millones de pesos. Grupo Banamex, 15.848 millones de pesos. Cemex, 12.775 millones de pesos. Grupo Carso, 10.292 millones de pesos. Sí llama la atención que con todo y que se lleva muy bien con Carlos Slim, el presidente, no deja de señalar este tipo de asuntos, porque son anteriores y ni modo que vaya a quitar de la lista a algún grupo empresarial que hoy en día pues tiene cierta interlocución y que está trabajando en beneficio de estas grandes obras. Dicen, no, aquí todo parejo, ¿no? Lo que es.
Pero no es una interlocución a partir de la condenación de impuestos al Grupo Carso, ¿no? No, o sea, no hay favores. ¿no? Hoy en día ya no hay que eso es intercambio de favores, ¿no? Lo que hay que distinguir también. Oiga, y nada más rápido para cerrar con el tema de Mexicanos contra la Corrupción, porque le dije que también había unas cosas ahí muy extrañas de esta organización. Contralínea también refiere esto de que de su relación de egresos, en la relación de egresos anuales, a pesar de que supuestamente una asociación sin fines de lucro, Mexicanos contra la Corrupción, detalló que destinó 28.800.000 pesos a inversiones en valores de renta fija, o sea, a la especulación financiera. Usted dígame, ¿qué organización sin fines de lucro, no? Sí, se dedica a todo? Y dicen que se dedican a la movilización ciudadana. ¿Qué quiere decir eso? ¿Acarreo? O sea, los podemos contratar si queremos llenar el Zócalo. Ya llenaron el Zócalo, tibiamente, pero ellos dicen que se dedican pues también a es esto. Lo que hace un partido político, pero sí, si ya vamos a decir eso, pues entonces ya nombrémonos como lo que somos, ¿no? No nos hagamos pasar como una organización sin fines de lucro con causas, en la defensa de causas. No gubernamental, pero quieren mandar sobre el gobierno, ¿no? Así es. Es un truco decir que es no gubernamental. Por lo pronto ya mandar sobre todos los partidos políticos de oposición, eso es lo que ya estamos viendo ahora. Y bueno, por eso rescatamos, ya para cerrar este kiosco, los cartones de Helio Flores y del Fisgón del día de hoy. Helio Flores en el Universal. A ver, está USAID abajo cargando a un Claudio X González, que lo trae, ¿no?, encima, que por otro lado está queriendo meter a una persona que representa a Mexicanos contra la Corrupción a la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Sí, porque los de Mexicanos contra la Corrupción también dicen ser periodistas, ¿no? Activistas, periodistas. Sí, ahora ya se presentan como periodistas. O sea, por favor, ¿no? O sea, son agentes de relaciones públicas, ¿no? Así es. Por decirlo menos. El Fisgón en la jornada, a ver este cartón, ahí tenemos a un Claudio sonriente y su letrero dice corrupción contra los mexicanos. ¿Qué es lo que destaca Claudio X González sobre los maestros? Bueno, pues ya sabemos que parte de lo que dijo fue una serie de insultos. Dice, los maestros son unos delincuentes, enseñan historia, civismo, son pobres y su dinero ni siquiera viene de la CIA. Pues una forma de darle la vuelta a las cosas y de exhibir la doctrina de la hipocresía, ¿no? Por parte del Fisgón. Bueno, pues hacia Claudio X González. Pues ahí está. Nos vamos a cambiar de tema, aunque no del todo, porque finalmente también en toda esta cuestión del magisterio está involucrado Claudio X González, como desde ayer se lo estamos relatando.